Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, dando gracias al Creador del Universo por permitirnos estar aquí una vez más, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique, hoy hablando de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, aquí estamos. Un placer tenerlo por aquí. Gracias. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a compartir con los amigos televidentes. Tiene que ver con la demanda en referimiento. Sí. La demanda en referimiento en las diferentes materias del derecho, donde procede interponer una demanda en referimiento, licenciado. ¿Qué es el referimiento? Fíjese, muy bien, dándole las salutaciones a toda la teleaudiencia del país y del mundo. Para iniciar con este tema, tenemos que decir que eso que usted llama demanda en referimiento envuelve un procedimiento con características de provisionalidad y tiene como finalidad hacer cesar algún daño manifiestamente ilícito por cuestiones de urgencia, por cuestiones de daño inminente. Entonces, ¿cómo podemos definir conceptualmente la demanda en referimiento? Es aquella mediante la cual se puede solucionar un conflicto siempre y cuando esté involucrado algún aspecto que obedezca a la urgencia, donde exista algún daño que pudiera ser manifiestamente ilícito o que pudiera existir algún daño inminente. Entonces se busca esta demanda, se intenta este tipo de demanda con la finalidad de lograr que por esa vía se puedan solucionar algunos conflictos que de manera rápida, tomando en cuenta el carácter de la urgencia, de lo rápido, de lo provisional, que se pueda solucionar sin dar mucha vuelta, porque usted sabe que en los tribunales muchas veces se hacen demandas de fondo que juzgan sobre aspectos ya que envuelven algún diferéndum que colidan con contestaciones eminentemente serias. Sabemos que la provisionalidad es el elemento característico del referimiento. Ahora bien, sería interesante indicar aquí en cuáles casos procede incoar la demanda de referimiento. Bueno, son diversos porque usted puede incoar esa demanda en referimiento tanto en lo civil como en lo inmobiliario y hay razones diversas. Por ejemplo, se utiliza mucho en cuestiones de condominio cuando se está haciendo un uso inadecuado del área común, por ejemplo. Del área común, que hay alguien que quiere quedarse con el uso de los derechos que es de todo y quiere hacer uso particular de ese derecho. Y voy a poner un ejemplo. Hay gente que en los condominios tienen parqueos asignados, hay otros parqueos que son de visitantes, y no obstante requerírsele que no se queden parqueados en esos parqueos de visitantes permanentemente los residentes, porque usted dirá, bueno, hay un condominio que cada condominio tiene 2 parqueos, pero traen un pariente, traen un familiar y lo dejan 15 días viviendo en su casa, en su apartamento, y parquean un vehículo en un parqueo de visitantes. Entonces, eso puede traer como consecuencia que se le llame la atención y si no entienden, pues entonces demandan en referimiento. Pero también se da a veces que hacen uso del área verde para otros asuntos de ocupación material y también se les requiere en referimiento. También hay reglas en los condominios que tienen que ver con el uso de mascotas, que también se les requiere a ese condominio eso. Pero no solamente en los condominios, también se utiliza en algún residencial. Por ejemplo, hay una pared, por ejemplo, que puede ser una pared medianera y que necesariamente para que sea medianera tienen que estar de acuerdo los colindantes, porque usted puede tener una pared propia
pero también hay una pared que es medianera que tiene que ver con el concurso de la autorización de ambos, pero hay gente que construyen una pared y dicen que es propia y está afectando en parte el predio de la otra parte, del otro colindante, entonces demandan en referimiento para que esa construcción aparentemente ilegal pueda cesar. Efectivamente, si el referimiento es un trámite que se caracteriza por la urgencia, la pregunta sería, licenciado, ¿de dónde viene esa urgencia? ¿Qué motiva esa urgencia? Bueno, el daño que pudiera considerarse manifiestamente ilícito, porque si, digamos, hay un hoyo y necesariamente ese hoyo puede ocasionar un peligro para el transitar, digamos, hay que buscarle la vuelta a eso, porque eso puede generar un daño inminente, que quizás no ha sucedido, pero pudiera ser que sí, que un carro cayese en ese hoyo o que alguien se introduzca ahí y pudiera crear ciertos daños por el hecho de alguna construcción que esté haciendo alguien en particular. Así como le dije, como el levantamiento de alguna pared. Pero también se da el caso de los referimientos cuando hay una litis también de partición, digamos, y hay la necesidad de designar algún secuestrario judicial o alguna designación de algún nombramiento judicial, digamos, de alguien que vaya a estar como guardián en los bienes que necesariamente se están en litis. Eso se da mucho, sí. El asunto del secuestrario, el asunto del nombramiento de un secuestrario judicial, para que pudiese entonces, en referimiento, lograrse eso, porque hay gente que quizás... Dictar medidas conservatorias, cautelares, porque sí. Son 10 que están reclamando, están en litis sobre una sucesión que pudiera ser, digamos, litigiosa, y resulta que en las cosechas hay 2 que se están beneficiando y no están distribuyendo el beneficio con los otros, entonces le mandan el referimiento para que esos 2 no estén al frente, pongan un secuestrario o un nombramiento de un guardián para que entonces sí pueda administrar esas cosechas y así rendir los informes y beneficios que le correspondan a todos en igualdad de condiciones. Efectivamente. La ordenanza de referimiento no es susceptible de ningún recurso de apelación, o para introducirla por ante la presidencia de la Cámara Civil de la jurisdicción correspondiente, necesita obligatoriamente estar acompañado de una demanda principal. Fíjate, en el pasado se tenía esa idea, porque los artículos del 101 hasta el 112 nos decían nosotros que toda contestación que no colida con ningún diferendo serio pudiera ser llevado al juez de los referimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente se entendía que si no había una demanda principal en los tribunales, porque como lo principal juzga sobre el fondo y el referimiento no juzga sobre el fondo, sino sobre la provisionalidad, porque son medidas cautelares o conservatorias que se toman. Entonces, siempre se tenía ese criterio, pero se ha enarbolado un nuevo criterio y se ha establecido que siempre que haya urgencia, aunque no exista necesariamente una demanda principal, pudiera irse ante el juez de los referimientos. Porque mire una cosa, si es un asunto de condominio, por ejemplo, ¿a qué litis va usted a tener si no hay litis sobre discusión de derechos registrados? Y quizás lo que se está dando es alguna situación que aqueja alguna urgencia y lo que hay la necesidad es de ir al tribunal para que ese tribunal pueda decidir y tomar una medida. Entonces yo entiendo que los que defendieron la idea de que no era necesario una demanda principal, yo creo que ganaron la batalla. Correcto. ¿La ordenanza de referimiento es susceptible de recurso de apelación? De que sea susceptible siempre lo ha sido, porque lo que sucede es que como el recurso de apelación, en el caso de las ordenanzas en referimiento, no crea un efecto suspensivo, y como las ordenanzas en referimiento tienen como propósito una ejecución plena, porque son sentencias que se dictan de manera provisional, o cuando digo sentencia, me refiero a las decisiones, a las ordenanzas que se dictan con carácter provisional, y si se dictan con carácter provisional, lo que se está buscando es que sin prestación de ninguna fianza se haga ejecutoria, no obstante cualquier recurso, pero que se diga
ejecutoria, no obstante cualquier recurso, no significa que no pueda ser recurrida. Sí, puede recurrirse. Lo que sucede es que ese recurso no genera un efecto suspensivo. Entonces lo que se hace es que cuando se dicta una ordenanza en referimiento en primer grado, en el caso de lo civil, en virtud del 140, 141 y siguiente de la ley 834, lo que hacen muchos letrados es que recurren la ordenanza para tenerlo como un pretexto y luego demandar en suspensión de la ejecución de esa ordenanza ante el juez presidente de la Corte de Apelación. Pero el hecho de que exista una demanda en suspensión no significa que deba suspenderse. Tiene que pronunciarse el juez presidente de la Corte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se va a ordenar algún desalojo, para poner un ejemplo, porque hubo una adjudicación, digamos, de algún inmueble y ya le solicitaron al procurador fiscal el auxilio de la fuerza pública, necesariamente la vía que tiene el abogado del adjudicatario, no del adjudicatario, digamos, sino del perdedor que resultó despojado de la propiedad, pero que está viviendo ahí. Él está viviendo ahí y él no quiere que le desalojen. Se busca un abogado, mira, demanda nulidad de esa sentencia de adjudicación, tenga o no tenga la razón, y vete al juez de los referimientos y demanda la suspensión. Entonces, y luego a oposición a la fuerza pública. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Dice, no, pero espérate, está bien, esa sentencia en adjudicación te genera un favor de ese derecho, pero ese artículo 712 del Código de Procedimiento Civil, en modo alguno, que aunque se pronuncie la decisión diciendo que se ordena la desocupación de cualquier persona que a cualquier título la ocupare, no está diciendo que es a título provisional, no obstante cualquier recurso. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente hubo una adjudicación de ese inmueble, entonces la persona apela o demanda en nulidad. Bueno, la demanda en nulidad no es necesariamente una apelación, pero se está impugnando esa decisión, se ha recurrido en referimiento como medida conservatoria para detener la ejecución. Entonces, la prudencia señala que ese fiscal dice, no, vamos a esperar a que los tribunales se pronuncien para yo entonces dártele paso a esta fuerza pública. Tiene que hacerlo de alguna manera. Y eso por poner un ejemplo, porque hay otros casos peores aún que se han dado. ¿El referimiento es susceptible de demanda en suspensión? Sí. La ordenanza en referimiento puede ser objeto de una demanda en suspensión. Perfecto. Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.